hemos venido construyendo colectivamente. La denominada sesión 3, y lo dijimos desde nuestro primer encuentro, se va a dividir en dos partes. La primera, de esas partes la vamos a desarrollar esta tarde, a partir de este momento, y la segunda el próximo jueves. Y la idea es compartir dos perspectivas, digamos, particulares alrededor de lo que implica enfocar el ejercicio, la apuesta institucional, pero también el trabajo particular en función del logro de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. La idea es alimentar las perspectivas que nos puedan resultar útiles para enfocarnos de hoy en 8 días, a propósito, en lo que ya implica evaluar esos resultados de aprendizaje, pero con una perspectiva de programa. Entonces, estas miradas particulares las vamos a realizar apoyados en la práctica, en la experiencia de los colegas. Un poco también como lo hizo la profesora Sandra Rojas el jueves pasado, pero con una mirada mucho más dirigida a lo práctico, si se permite, de lo que es trabajar en función de resultados de aprendizaje. Entonces le damos la bienvenida al profesor Juan Barbosa, de nuestra licenciatura en matemáticas y también gestor curricular de la Facultad de Educación y Ciencias, quien nos acompañará, liderará este proceso la tarde de hoy. Juan, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor, por presentarme y, bueno, por permitirnos también tener este espacio de reflexión académica en torno al gran propósito que tenemos hoy sobre reconstruir, transformar y actualizar nuestro currículo institucional. Bueno, para quienes me conocen y quienes no, mi nombre es Juan Barbosa Rodríguez. Yo soy docente adscrito a la Facultad de Educación y Ciencias y pues directamente estoy en estos momentos en actividades académicas de docencia acompañando al programa de licenciatura en matemática y al equipo de gestión curricular. Bueno, voy a presentar, ustedes me dirán si ya están, a visualizar. Sí, ya se ve, Juan. Bueno, gracias. Entonces, como les decía, este espacio realmente es un espacio para hacer un ejercicio de reflexión en torno a un seminario que nosotros hemos considerado muy valioso y necesario para poder continuar con este proceso de transformación del currículo institucional. El seminario, pues ya ustedes saben, seguimiento y evaluación de resultados de aprendizaje. Y en esta sesión, digámoslo así, que es la sesión número 3, queremos compartir con ustedes una discusión, algunas miradas y quizás, como lo ha dicho el profesor Iván también, una perspectiva particular o dos perspectivas de la forma como desde la experiencia de profesor logramos hacer y retomar este propósito de trabajar a través de resultados de aprendizaje y desarrollo de competencias. Entonces, el módulo, pues, el título que le hemos asignado es las implicaciones curriculares en la labor docente al trabajar por competencias y resultados de aprendizaje. Iniciamos hoy y la segunda parte la estaremos ejecutando el día jueves. En este trabajo, pues, participa directamente el equipo de gestión curricular institucional y de manera muy particular el equipo que nos acompaña desde la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias de la Salud, con 3 colegas que también hacen parte de esta sesión. Bueno, aquí está la asistencia, les pedimos también para ir también dejando la constancia de todos estos procesos que estamos adelantando y podamos ir registrándonos de paso en este momento.
Bueno, cualquier situación, comentario o alguna condición, pues como no alcanzo a ver la pantalla completa o la pantalla de los que están asistiendo, el profesor Iván me va a estar colaborando para de pronto en algún momento, si requieren, pues podamos interactuar un poco más. Al final igual vamos a volver a colocar la asistencia para quienes de pronto vayan ingresando en este momento. Bien, esta es la agenda, digamos, propuesta, y quiero también aprovechar cómo la organización de esta diapositiva trata también de recoger ese espíritu en consecuencia de trabajar un poco la idea de resultados de aprendizaje. O sea, y especialmente por mi condición de profesor de formación profesional docente, considero muy importante siempre tener una agenda, tener una trayectoria que seguir y unos elementos muy puntuales dentro de lo que yo planifico en mis actividades. Entonces, en la agenda por lo menos hemos pensado, lo primero es hacer una presentación de las preguntas orientadoras, ¿verdad? Y los RA para la sesión. Quisimos proponer unos RA para esta sesión, solo como les digo, para ser un poco consecuentes con todo esto que estamos hablando, pero quizás de manera un poco más hipotética, porque el taller a lo mejor no nos da para hacer tanto, pero de ser así, uno espera que ustedes pueden lograr aprendizajes importantes a partir de elementos que se han planificado previamente, como los que vamos a ver. Lo segundo es hacer un trabajo de contextualización de los aspectos curriculares en torno a la formación de competencias y RA. Es como retomar un poco también algo de lo que hizo nuestra colega Sandra Rojas en la sesión anterior, dado que esto también es importante cuando trabajamos desde esta perspectiva. Hay que retomar de alguna manera lo que se viene haciendo, conectar, concatenar lo que se hace en las sesiones con las que siguen, para que haya una secuencia y de todas formas haya una conexión entre los contenidos y los propósitos que se establecen. Mirar algunas implicaciones que se derivan y se requieren para la formación y la evaluación mediante RA. Hablar de formación y evaluación mediante los RA connota particularmente una forma de trabajo en didáctica muy particulares, y que bueno, eso es parte de lo que vamos a estar haciendo como para ir discutiendo en este caso. Bien, lo que es reflexionar sobre las reflexiones que induce la evaluación de la obtención de los resultados de aprendizaje. Proponer, y aquí sí ya vendría como el ejercicio práctico, proponer una ruta para implementar y evaluar RA, ¿verdad?, de los programas en las asignaturas o a través de asignaturas, dado que estamos trabajando y es la idea con ustedes que logren tener una mirada que les permita tomar decisiones de cómo vamos a concretar este proceso de evaluación de los RA de programa. Y bueno, finalmente, mostrar experiencias, ¿verdad? Mostrar experiencias, en este caso serían como 2 ejemplos. Yo haría uno hoy y en la siguiente sesión estaríamos trabajando con el equipo de Ciencias de la Salud, que también tiene diría un ejercicio mucho más amplio para poder entender cómo desde lo que hemos hecho sí es posible hacer una reconstrucción de todos estos procesos de enseñanza y de evaluación que se llevan a cabo. Entonces, estas son las preguntas que nosotros hemos considerado para nuestro seminario. En esta sesión particular nos inquieta reflexionar sobre qué cambios en lo curricular, ¿verdad? Entendiendo lo curricular, al menos con aspectos como lo pedagógico, qué cambios en lo didáctico y lo metodológico, en lo evaluativo, se requieren o deben asumirse para implementar las competencias y los RA en nuestros cursos, particularmente en nuestros cursos, porque, digamos, esa es la gran tarea y es el gran reto. ¿Cómo hago para llevar toda esta logística teórica, práctica, al aula donde realmente tengo que garantizar y ayudar a los estudiantes para que ellos alcancen los aprendizajes que se han trazado, entendiendo que son los necesarios para esa profesión que ellos han escogido? Y en segunda instancia, otra pregunta es cuáles acciones, ¿verdad?, y transformaciones en nuestra labor de profesor son necesarias para poder implementar esta propuesta de trabajar con competencias y resultados de aprendizaje en nuestros cursos o en las asignaturas que estamos orientando. Quiero resaltar algo en el sentido de lo importante que es la labor del profesor, porque al fin y al cabo toda la teoría
todas las disposiciones y lineamientos que están en torno a este proceso de competencia y RA va a quedar en manos de los profesores para poder hacerlos visibles o ejecutables. O sea, somos nosotros en última quienes podremos o no hacerlo, ¿no? Ya digamos, la institución ha caminado hacia la parte de lo macrocurricular, ya estamos en lo meso, hemos hecho transformaciones, ahora viene comenzar a implementar esto desde lo micro y ahí es donde el papel del profesor cobra realmente un valor fundamental y determinante en este proceso. Entonces quizás me van a escuchar mucho en esa dirección, haciendo énfasis en la responsabilidad nuestra y en el compromiso que debemos asumir para que efectivamente este nuevo paradigma, que ya no es tan nuevo, efectivamente entre a las aulas y transforme y ayude a mejorar los aprendizajes y los desempeños de nuestros estudiantes en cada uno de los programas. Bueno, entonces les decía, siendo consecuente, yo voy a hablar de un curso de RA y de evaluación de RA. Yo dije, bueno, vamos a proponer por lo menos unos RA que consideramos deben alcanzar quienes hoy nos acompañan o hagan parte de esta sesión. Y repito, de alguna manera es algo hipotético porque no podría yo garantizar en una hora lograr todo esto, pero quizás con las actividades adicionales, y esa es una parte del espíritu de trabajar RA, ustedes pueden, por ejemplo, llegar a clasificar, ¿verdad? A partir de lo que estudien en documentos y los materiales de apoyo, los principales cambios que deben realizarse en el nivel macro, meso y microcurricular. Esto para retomar lo que ya habíamos dicho de cómo hemos venido trabajando hasta el punto de llegar a los cursos, que es lo que estamos procurando hacer en este momento. En una segunda instancia, esperamos que los estudiantes, en este caso, puedan hacer un reconocimiento, ¿verdad?, de las características, de las oportunidades y las limitaciones también que ofrecen algunas estrategias, tanto de enseñanza como de evaluación. Porque hay muchas estrategias para evaluar y muchas para enseñar, pero hay que considerar cuáles son las más oportunas, convenientes, ¿verdad?, a la labor, a la asignatura, a la naturaleza del conocimiento y de las competencias que se quieren adquirir en un curso. Entonces, no siempre van a ser congruentes. En todo momento, no habrá una propuesta única y universal para poder trabajar esto, porque iría como en contravía de alguna manera en el término de la flexibilidad y de la oportunidad que genera cada uno de los momentos y los escenarios. Y lo otro, pues uno esperaría en un nivel mayor que llegáramos, ¿verdad?, como estudiantes a proponer rutas de formación. Cuando digo rutas de formación y evaluación, aunque sean hipotéticas, es cómo haría yo mi trabajo en aula como profesor del curso que tenga para efectivamente implicar todo esto alrededor de RA, ¿verdad?, y de competencias. Y también, como les digo, sin dejar de lado la naturaleza de las asignaturas y las condiciones de los estudiantes que estamos en este caso atendiendo. Bueno, entonces yo esperaría que clasifiquen, que reconozcan y que propongan. En algún momento dentro del curso, uno esperaría a través de algunas actividades, yo debería provocar eso a través de algunas tareas que debo diseñar para que efectivamente ocurra esas acciones que hemos considerado son importantes en el aprendizaje que ustedes deben lograr. En este caso, miren que todavía no he hablado de contenidos, no me siento en un contenido, pero sí en unas pretensiones, especialmente de unos procesos que debemos lograr y alcanzar. Bueno, en el Moodle que se tiene en el aula, que se habilitó también de Moodle, podemos tener un espacio para interactuar, para complementar y para darle vida también a este trabajo por resultados de aprendizaje, que es lo que queremos mostrar hoy. Por ejemplo, trabajar la estrategia de clase invertida implica que uno se prepare antes de ir a las sesiones, y para esa preparación previa deberíamos suministrar materiales, tareas, talleres, cosas por el estilo que permitan que quienes nos comparten como estudiantes tengan la posibilidad de acercarse antes de ir a la clase y llevar ya algunas tareas construidas o realizadas. Entonces nosotros les dejamos esta pregunta que sigue en el foro y que creemos es importante que ustedes también la retomen para efectos de poder dinamizar, mover de alguna manera nuestro pensamiento en función de estos aspectos que corresponden a trabajar o a implementar los RA como escenarios de formación fundamentales, ¿no?, en los propósitos que la universidad siempre tiene en este caso. Entonces, ¿qué estrategias metodológicas usabas?
antes de la implementación de los RA. O puede ser que todavía no estemos implementando tan de lleno los RA porque entendemos que venimos en un proceso, pero quienes lo han hecho, bueno, ¿qué estrategias utilizamos antes y cuál estamos utilizando ahora? Ya que conocemos un poco de este proceso o consideramos deben utilizarse desde ahora para poder trabajar de mejor manera los resultados de aprendizaje. Y también mirar entonces qué cambios ha establecido cada uno de nosotros en esas prácticas, en ese ejercicio docente, para poder implementar los RA en nuestro microcurrículo y lo que hay alrededor del microcurrículo, ¿no? Que en últimas, como les digo, se debe materializar en nuestras prácticas de enseñanza, en esos ambientes y en esos escenarios de las clases que nosotros orientamos en este caso. Entonces, este grupo o este conjunto de interrogantes que están en el foro, pues la idea es que los discutamos, que los conversemos, que interactuemos y allí va un papel importante del estudiante cuando se compromete en la construcción, oigan bien, de su conocimiento, ¿verdad? Porque no tendría sentido que yo les explicara cuáles son los cambios que deben darse necesariamente, ¿no? Sino que vayamos construyendo en la medida que reflexionamos, que leemos, que interactuamos con otros, podamos establecer puntos de encuentro o desencuentro también para llegar a conclusiones que nos vayan cada vez haciendo más robusto el conocimiento y las competencias que necesitamos tener en un determinado momento o etapa de nuestra formación. Bueno, este esquema en este proceso de contextualización, bueno, corresponde a la definición que nos plantea a nosotros el acuerdo 02 del CESU, donde se definen competencias, y quiero llamar la atención de lo importante de esto, porque el hablar de resultados de aprendizaje realmente es la manera de poder ver un poco más detallado aquellas competencias que consideramos son fundamentales para un cierto profesional. Y entonces hay cosas que hay que considerar. La noción de competencia implica que es un aspecto multifactorial integral. Entonces, ¿por qué multifactorial? Porque corresponde a conocimientos, no se queda solamente en los conocimientos, sino habla de capacidades, habla de actitudes, habla de disposiciones, podríamos incluir ahí también el tema de los valores. O sea, hay una serie de cosas que lo hacen mucho más allá del mero saber teórico o de tener un conocimiento específico frente a una condición que el ser humano puede tener. Entonces, en este caso, lo que sí es importante tener en cuenta desde lo que es multifactorial, multifacético, pero que garantiza la formación integral en la medida en que vamos atendiendo el mayor número de aspectos que el ser humano tiene para poder desarrollarse y constituirse como sujeto, digamos, de conocimiento. Lo otro también es que hay que mirar que esto implica la actuación, o sea, trabajar las competencias. Hablar de las competencias implica actuar. No solo es tener el conocimiento, sino es actuar con ese conocimiento y en la construcción del conocimiento. ¿Y quién debe actuar? El sujeto que debe aprender. Entonces, allí es donde comienza a cobrar relevancia el papel del estudiante. Es él quien tiene que aprender, es él quien tiene que hacer las tareas, es él quien tiene que experimentar, es él quien tiene que reflexionar, leer, etcétera, ¿verdad? Y nosotros, básicamente, vamos a estar allí como apoyo, como andamiaje para ellos. Y entonces, esa actuación implica un hacer y un hacer en función de trabajar situaciones problemáticas, o sea, que le permiten al estudiante, de alguna manera, abordar tareas que no son de fácil solución o que le exigen poco nivel de raciocinio o niveles de pensamiento en este caso. Lo otro, entonces, también tiene que ver con que nos implica reconocer al sujeto como legítimo constructor, ¿verdad? De su continuo aprendizaje. Somos nosotros los responsables directos de lo que aprendemos. O sea, yo aprenderé mucho o poco dependiendo de mis condiciones y de mi capacidad y de mi interés y mi decisión. Puedo tener muy buenas estrategias metodológicas, puedo tener muy buenas herramientas de evaluación, pero si el estudiante no acepta el compromiso, va a ser casi que imposible que yo pueda lograr mis metas. Pero claro, esas serían las excepciones que podamos encontrar estudiantes con ese caso. Entonces, las competencias son inherentes al individuo y ahí está también un cambio rotundo en este momento. Nosotros tenemos que entender y aceptar que ellos tienen como individuos unos procesos que les van a permitir avanzar en este proceso de
construcción de aprendizaje y desarrollo de competencias en el contexto educativo. Digo en el contexto educativo también porque la idea de competencia no viene ni nace en el campo de la educación. Quienes conocen en detalle más estos aspectos saben que esto viene más de la industria, en especial, ¿no? Por la formación que se da, pero en el campo de la educación se ha hecho ya una transposición bastante interesante que recoge el espíritu realmente de lo que debe ser una competencia más allá de una mecanización de alguna habilidad, por ejemplo. Pero igual, hablar de competencias, como lo dije, tiene que ver con habilidades, con capacidades, con actitudes, con aptitudes. Entonces, ahí hay involucrado una serie de condiciones del sujeto que no podemos desconocer y por tanto deben ser atendidas en nuestras clases. Lo otro, y esto también bien interesante, porque en la discusión que venimos dando nosotros como equipo institucional frente al tema de la evaluación de los RA de programa, si bien tenemos ya una perspectiva de los RA de programas para ser evaluados y estamos en ese camino, también hay que considerar que esa forma de evaluar los RA de programa es muy sistémica, ¿no? Y entonces va a aparecer la actividad de medición también dentro de las asignaturas que complementa, apoya y nutre lo que se puede hacer en una prueba en un momento dado que se escoja como lo hemos pretendido desde la universidad en la política que tenemos. Entonces, aquí cobra importancia también que si bien el equipo que va a estar orientando el proceso de evaluación de los programas para los RA debe reconocer y debemos reconocer la importancia que tienen los resultados de las asignaturas. Lo que tendríamos que decidir es cómo yo voy a usar los resultados de la asignatura que tengo como profesor para tributarle información a este proceso de construcción de aprendizaje que los estudiantes deben tener. Y como le digo, debe ser complementaria. En todo caso, no se separa la evaluación de las asignaturas de la evaluación de los resultados del programa. Eso también es un punto que quiero rescatar en este momento. Entonces, el hecho también que es importante que las competencias no solamente las estamos mirando en la universidad, también las tendremos que ir a mirar de una u otra manera en la actividad que hacen nuestros profesionales y de allí la importancia que participen, digamos, los agentes productores o del sector productivo, del sector empleador de los profesionales nuestros, que nos puedan también ayudar a entender qué competencias y qué cosas deben saber y saber hacer los profesionales según las necesidades que tengan en el contexto donde ellos pueden desenvolverse, ¿no? Y eso es muy contextual, por eso es importante, ¿no? De pronto, un ingeniero de sistemas en Sucre debe tener unas particularidades muy dadas, diferentes a las que puede tener un ingeniero de sistemas, digamos, en Bogotá en este momento. Y eso no quiere decir que sepa uno más o menos, sino que las condiciones también deben tenerse en cuenta, el contexto debe hacer valerse en este caso para hacer pertinente todo este proceso y que los planes de estudio puedan responder de manera oportuna a estas necesidades. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, el poder evaluar resultados de aprendizaje, por un lado, implica ofrecer variedad y pertinencia en la variedad ¿de qué? De escenarios, de momentos y de maneras para poder tanto desarrollar como evaluar los RA. Aquí hay una clave importante. Entre mayor sea el número de escenarios, entre más diverso sea el número de momentos y de las tareas que hagamos y de las maneras con las que trabajamos, podríamos pensar de que ese muchacho se acerca de mejor forma al conocimiento y al aprendizaje que nosotros queremos lograr y que dice también el ministerio son las instituciones, en este caso de educación superior, las llamadas a ofrecer y garantizar esos escenarios, esos momentos, esas maneras y esos espacios diversos, pero con pertinencia en todo caso. Este esquema pues lo retomo de lo que había hecho nuestra colega Sandra Rojas, porque creo que recoge de manera bastante importante, aunque en su densidad también nos deja ver lo que hay detrás de todo este proceso. Nosotros hemos trabajado ya hace varios años desde el nivel macrocurricular con las políticas que el gobierno ha sacado, con las políticas internas de la universidad, hasta llegar ahora y hemos ido bajando, ¿no? Por eso la flecha que acabo de agregarle, que he hecho algunas adaptaciones, para llegar entonces al microcurrículo y especialmente a las aulas y a las actividades de enseñanza de nosotros. Entonces, a nivel macrocurricular, ustedes ya saben, como lo presentó Sandra, están todos estos lineamientos del ministerio, ¿verdad? En términos generales, incluida también de alguna manera lo que hacemos nosotros como institución, con el PEI, con las políticas
que ya también están establecidas y que se están perfeccionando cada día. Además de eso, a nivel micro, pues, perdón, a nivel mesocurricular, ya tenemos nuestros proyectos educativos de los programas en proceso de transformación, en proceso de actualización, especialmente para que recojan, atiendan y puedan garantizar el desarrollo de competencias y de resultados de aprendizaje. Y ya a nivel micro, la atención debe centrarse en las asignaturas y su desarrollo y planificación, al igual que los plan calendario, pero eso, pues, en otras palabras, tiene que ver con los cursos y con las actividades de clase que tenemos que desarrollar nosotros de manera concreta. Bueno, eso para poder mostrar el recorrido que se ha hecho. Y bueno, aquí estamos concentrados en nuestro modelo de gestión de formación por competencia, el GESCO. Yo también quise traer esta lámina solo para mostrarles que en este caso, en este recuadro, está concentrada la tarea que hoy tenemos, ¿sí? Que hemos avanzado, dependiendo de los programas, han avanzado mucho, pero hay muchas cosas por hacer. Y en especial, como les decía, porque podemos comenzar a trabajar desde el microcurrículo para ir dándole vida, materializar un poco esto de los escenarios de formación en lo metodológico, en lo didáctico, para trabajar competencias y resultados de aprendizaje. Entonces, miren todo el recorrido que hemos hecho. Ya estamos concentrados de manera bastante fuerte en el macroproceso 3, que tiene que ver con la gestión del aprendizaje, ¿verdad? Ya hemos elaborado, hemos ajustado los proyectos de programa, estamos trabajando en los de asignatura y estamos ya también en la tarea comprometida de poder implementar procesos de evaluación directamente para los RA de programa y de paso, pues, les decía, con los RA también de las asignaturas que no se desligan de esto. Sandra también nos hacía énfasis en esta lámina y de aquí solamente quiero mostrar que la tarea se concentra para nosotros de alguna manera dentro de las implicaciones que trae esto en términos de las estrategias de enseñanza que debemos tener. Pese a que muchos no estemos formados como docentes, nos toca la labor de comenzar a buscar, a reconocer, a identificar y a utilizar todo este conocimiento que hay alrededor de la docencia en términos de poder garantizar con mayor pertinencia las actividades que ustedes y yo podemos hacer dentro de la universidad. Igual el tema de la evaluación. O sea, hablar de los RA y la influencia que tiene, aparte de que nos transforma la práctica a nosotros, como me ha transformado a mí de alguna manera mis actividades, a pesar de todo esto también los RA tienen que asumir que debo pensar diferente en la evaluación. ¿Sí? Diferente en la evaluación no es dejar de hacer lo que hago, es con lo que hago, ¿qué más debo hacer? O hasta dónde lo que hago me está dando la oportunidad de cumplir la meta, que es que los estudiantes logren atender y desarrollar sus aprendizajes. Más allá, y hago la anotación, de que los estudiantes quieran o no aprender, que también esa es otra discusión, ¿no? Cuando no hay el deseo, no hay el interés, definitivamente hasta ahí llegan todas las didácticas y siempre lo he planteado en distintos lugares. Si el estudiante no quiere aprender, por mucho que uno quiera motivarlo, es difícil, es casi imposible, ¿no? Que él pueda engancharse en la tarea de comprometerse frente a estos casos. Entonces, tenemos que comenzar a pensar las estrategias de evaluación y de enseñanza, ¿no? Y los escenarios donde debemos trabajar. Hasta dónde podemos seguir trabajando exclusivamente en el aula o la manera como trabajamos en el aula. Porque yo puedo seguir en mi aula, pero puedo seguir trabajando de pronto con una asistencia tecnológica que me puede permitir que los muchachos hagan cosas adicionales a que solamente estén observando o escuchando una explicación mía, por ejemplo, como está ocurriendo ahora. Podríamos generar otras maneras de acceder a esto que yo estoy informando, podríamos generar otras alternativas para acercarnos a todos estos conocimientos que yo les puedo o no compartir en cierto momento. Y entonces, bueno, ahí está, como habíamos dicho, hay varios tipos y varios escenarios de aprendizaje. En este caso, la idea es que podamos conectar al máximo los escenarios de trabajo nuestros con las realidades de la profesión del estudiante. Oigan bien, con las realidades de la profesión. Entonces, una realidad de un profesional puede ser elaborar un informe. Tenemos que acercarlos a la elaboración de informes, pero no de cualquier informe. Debemos cumplir unas condiciones que se vuelven más adelante criterios, ¿verdad? Criterios para evaluar de alguna manera, pero que también orientan mi clase, porque si yo tengo que hacer un informe con esta norma, seguramente debo trabajar en función de que los estudiantes míos aprendan esa norma. ¿Ya? ¿Cómo hago para que la aprendan? Bueno, tendría que generar diferentes herramientas, que hacer un taller, hacer un conversatorio, podría hacer un video
bueno, tantas formas que podríamos hacer, pero lo que sí es importante es que en la medida en que reconozco qué deben saber ellos como resultados de aprendizaje y reconozco qué es lo que yo voy a evaluar de eso, comienzo también a pensar en las acciones metodológicas. Y eso tiene que ver con la ruta que más adelante les vamos a proponer como un ejercicio, aclaro, más de lo personal que he venido implementando desde la reflexión que se ha generado o que he generado en términos de este ejercicio de hace un tiempo hacia acá de trabajar RA. El Ministerio de Educación, en este documento que se llama Cómo formular e implementar los resultados de aprendizaje, tiene unos aparte muy interesantes que ese documento está colgado también en el Moodle, en el curso que hemos creado. Entonces, aquí nos hablan del impacto de la implementación de la evaluación de los resultados de aprendizaje, ¿verdad? En diferentes grupos de interés, es decir, en las diferentes comunidades académicas que hacen parte de este proceso. Y ahí están los profesores, ahí están los estudiantes, ahí están los egresados, están los empleadores, están nuestros administrativos. O sea, hay toda una comunidad que se mueve en torno a todos estos elementos, pero lo que sí deja el ministerio claro es que la evaluación de los resultados de aprendizaje, por ejemplo, en alguna manera conlleva a que los responsables administrativos en lo académico de la universidad tienen que reflexionar sobre los resultados deseados. El jefe de departamento, el vicerrector, los coordinadores de programa, los comités curriculares que están de alguna manera coadministrando, ¿verdad? Estos procesos deben pensar y reflexionar sobre esto. De ahí la necesidad que estén vinculados de lleno a estos procesos. Entonces, esto tiene que ver también con orientar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para poder lograr de alguna manera esos propósitos que se han diseñado, que se han propuesto, que han generado en la construcción, ¿verdad? Y que permitan pues, mejorar siempre nuestras condiciones de calidad. La evaluación de los RA también, de alguna manera, permite al estudiante saber de antemano los retos. Esto es un punto bien importante. O sea, tenemos que decirle a los estudiantes, darles a conocer antes de lo que ellos tienen que aprender. Y decirle, vea, usted tiene que aprender esto. Y le damos, digamos, la lista de criterios, que pueden ser los criterios, o los RA y las competencias. Entonces, aquí también se hace necesario comenzar en ese diálogo y en ese ambiente de convertir esto habitual. Si yo voy a trabajar hoy la presentación, redacción de un informe, les planteo a ellos, vea, el propósito de la clase en función del RA o del criterio de evaluación va a ser esto. Así que tenganlo muy presente porque esto que estamos haciendo, si bien lo vamos a evaluar, es para que ustedes sepan lo que tienen que aprender, lo que tienen que saber y saber hacer en términos de lo que el programa les está señalando y considera que es pertinente para eso. Entonces, de antemano tenemos que comenzar a mostrarle a ellos y eso también permite que ellos se autoevalúen de manera mucho más precisa. Si yo tuviera una rúbrica al final del curso, les digo, ahí están los criterios, colóquese la nota que usted cree corresponde a lo que ha logrado para cada uno de esos aspectos que yo he elaborado para el curso. Y ellos podrán, sin lugar a duda, hacerlo. Y las experiencias muestran que sí es posible que los muchachos se autoevalúen de manera rigurosa cuando le damos criterios para que ellos lo puedan hacer. Entonces, hay una serie de elementos aquí que tienen que ver con, como digamos, implicaciones en el currículo, ¿verdad? En este caso, permiten visualizar los resultados previstos de la enseñanza y permiten que estos sean fácilmente comprensibles. Claro, ya yo les digo a los muchachos, yo lo que espero es que ustedes puedan redactar informes y que esos informes respondan a una estructura y que esa estructura, además de eso, recoja los aspectos fundamentales de lo que vamos a informar. Entonces, miren que cada aspecto que ellos plantean tiene un grupo de interés. En el primero está aquí los académicos, acá están los estudiantes, por acá ya atiende a varios grupos de interés, aquí caen profesores, estudiantes. Es decir, todos los profesores, estudiantes, egresados y empleadores podemos tener conocimiento y debemos tener conocimiento de esos aspectos que queremos trabajar y que se aprendan a nivel de la carrera. Bueno, ayuda al profesor a orientar su docencia hacia el logro de determinados objetivos. Lo que les había dicho. ¿Qué necesito yo para que mis muchachos aprendan de alguna manera a hacer una síntesis o un ensayo en lo escritural? O
¿Cómo hago para que ellos me hagan un reporte de datos estadísticos bien sistematizados? Entonces, pensar en eso, si es lo que yo espero que ellos hagan, me pone a pensar a mí y qué haría yo para que ellos puedan llegar hasta allá. Más allá, como les digo, de que llega al tablero y les puede explicar con muchos detalles, con mucha profundidad, en este caso con mucho rigor también, pues más allá de eso, que yo pueda permitir de que ellos lo aprendan y que yo lo que llegue a hacer es complementar, profundizar con ellos. Bueno, entonces hay una serie de aspectos que se implican en este proceso cuando hablamos de evaluación de resultados de aprendizaje, ¿verdad? Conecta y le da coherencia al modelo de enseñanza-aprendizaje que se centra en el estudiante, que es uno de los criterios fundamentales de esta perspectiva. Tenemos que atender a los estudiantes y saber cómo aprenden ellos. Ese es el reto, entender cómo aprenden para entonces pensar cómo enseñar. Por ejemplo, debemos en este caso también establecer o tener coherencia entre los propósitos de formación, ¿verdad? Con las exigencias de la educación superior, que obviamente no podemos desligarnos de eso y también lo hemos tratado de atender desde los ajustes que se han venido realizando. Entonces, aquí hay muchos elementos que ya están implicados y que requieren ser atendidos. El ministerio dice que debemos tener un componente pedagógico y tenemos que tener unos mecanismos de evaluación y nos ha dicho esto para poder, en lo pedagógico, decirnos, venga, tenemos que cambiar y pensar de otra forma la formación de los ciudadanos o de los futuros profesionales. Y tenemos que pensar y buscar otras alternativas, otros mecanismos que nos permitan verificar, hacer seguimiento, observar los aprendizajes que están teniendo los estudiantes y usar la información de manera oportuna para especialmente mejorar, ¿verdad? Porque a mí no me sirve solamente saber que el promedio del curso es 2.5, que van mal, o que la mayoría, que el 70% va reprobando, si no logro establecer algún mecanismo de ayuda. Obviamente, yo puedo establecer el mecanismo y puede que fracase en el intento también, pero lo importante es que asumimos el compromiso de generar otras alternativas, ofrecer otros momentos, otros escenarios que efectivamente puedan dar la garantía de que el estudiante tenga otras formas de acercarse a los aprendizajes que le corresponden y efectivamente puede desarrollar esos desempeños. Entonces, en este caso, la institución, miren lo que aquí dice, facilitará el logro de los resultados de aprendizaje. Y cuando dice facilitará, es que debe generar esos mecanismos, esos escenarios, esas herramientas, esos espacios, estas planificaciones. Como institución, por eso es importante, es ineludible que comencemos a pensar en planificaciones que coincidan en algunos elementos, aunque haya diversidad en las facultades. De pronto, la forma como yo atiendo mi enseñanza en una licenciatura en matemáticas no es idéntica a la de licenciatura en lenguas, y aún así es más diferente a la de zootecnia, pero seguramente podemos establecer dentro de estos modelos de trabajo puntos comunes que nos pueden servir para todos y no nos van a quitar la posibilidad de tener una libertad de enseñanza atendiendo la naturaleza de los programas y de las asignaturas. Y entonces, implementar estos mecanismos, pues las evidencias que tenemos que tener una descripción de mecanismos de evaluación. Ya la universidad está trabajando y hemos avanzado en eso. Tenemos un documento borrador sobre cómo debe ser la evaluación de los RA, tanto de programa como de asignatura, que se ha venido construyendo y que avanza de manera importante ya también para todo este proceso. Entonces, otra cuestión, el tema de los RA basado en evidencias, siempre tenemos que estar mostrando productos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aquellas construcciones que hagan los estudiantes. Un producto puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, puede ser un artículo, puede ser un ensayo, ¿sí? Puede ser un resumen. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que comenzar a ver que son útiles para nosotros. Y en el tema de lo que hablamos del aseguramiento de la calidad, algo importante de este enfoque que nos debemos quedar con eso es que nos permite hacer una evaluación integral o nos conlleva más allá. Porque aunque yo puedo hacer parciales, los parciales me dan quizás una sola mirada, ¿verdad? Una mirada muy limitada de lo que está ocurriendo con el sujeto. Pero si yo miro parciales, miro los talleres, miro las exposiciones, miro los ensayos, quizás es mucho más trabajo para nosotros y hay que entenderlo así, pero es la manera como podemos tener una fotografía, una imagen mucho mejor, con mayor nivel de píxeles que me permiten entender y ver esa realidad que está ocurriendo con el sujeto más allá de las pruebas, sin quitarle la importancia tradicional e histórica que tienen las pruebas, que de paso sea por esa tradición y esa historia nos cuesta de alguna manera desprendernos
de ella como el único elemento que determina si alguien sabe o no. Entonces, en este caso, nos permite hacer una evaluación integral y nos permite hacer una gestión curricular, ¿verdad? Con un proceso sistémico, sistemático, que es lo que queremos también con las asignaturas. Que yo tengo una secuencia, que yo tengo un orden, que yo tengo un seguimiento, toda una información con organización, con coherencia, que al principio puede demandarnos más tiempo, pero cuando ya la tenemos elaborada y tenemos esa práctica, en los segundos, terceros, cuartos momentos de hacer eso, ya lo vamos a hacer con gran solvencia y con mucha rapidez, que es lo que más va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos permite, dentro del trabajo de esta tendencia de RA, monitorear los logros que tengan los estudiantes y las dificultades de paso, ¿verdad? También nos ayudan a identificar y mejorar el nivel curricular que tenemos. Si tengo que cambiar alguna asignatura o algún contenido de las asignaturas. De allí es el valor que tiene todo este proceso, ¿no? Contribuir a la disminución de las causas que pueden generar deserción en los estudiantes. Entonces, realmente el sistema nos ofrece grandes cosas. Bueno, ya habíamos dicho que nos va a permitir hacer un monitoreo. Hay que tener un principio de trazabilidad, de hacer seguimiento, de yo puedo trabajar hoy el RA de mi curso, del programa, lo puedo trabajar en un momento inicial y después lo puedo mirar al momento final del curso. Veo qué ocurre cuando el muchacho pasa de un punto al otro y puedo determinar hasta dónde pueden avanzar con hacer un seguimiento sistemático, de llevar evidencias y de ir reportando qué avances tiene el muchacho, ya sea que lo califique con números, ya sea que le coloque un concepto o un término que me ayude a mí a entender esa parte, ¿verdad? Entonces, sobre eso, es importante tener en cuenta esto, conservar los resultados, guardar la información, generar bancos, matrices de información que nos permitan tener las evidencias y que de paso el Ministerio también nos va a estar siempre preguntando por esto, porque hablar de evaluación por RA implica hablar de mostrar evidencias de los productos que se generan, en este caso. En el buen entender, ¿no? De que vamos a conservar evidencias, no vamos a tener que conservar todos los documentos, ni mucho menos, sino tener constancia de que hemos venido construyendo y haciendo el trabajo de alguna manera como nos lo han señalado. Entonces, nos permite entender de alguna manera el grado de desarrollo alcanzado por los estudiantes y nos permite mejorar y trabajar en la gestión de los programas. Bien, entonces, ¿qué más hay dentro de esto de reflexionar sobre la evaluación y evaluación de los resultados de aprendizaje? Entonces, lo primero que nos dice el ministerio, o algo que nos dice el ministerio, es que esta reflexión de alguna manera busca respuesta, miren, a esa pregunta que está aquí. ¿Cómo puedo apoyar mejor el proceso de los estudiantes del programa académico para que alcance los aprendizajes definidos? Esa pregunta la respondemos nosotros y la podemos responder mucho mejor si la hacemos en colectivos. No solamente lo que piensa el profesor Juan en su curso, sino entre los colegas, tener reuniones de trabajo y llegar a poder establecer rutas comunes que me digan, bueno, la mejor manera de poder nosotros acercar a los estudiantes al aprendizaje de aquello que hemos trazado puede ser esto, ¿sí? Y tendremos que dar las razones, obviamente, para poder sustentar ese tipo de cosas. En términos generales, pues nos obliga esto a comprender y a asumir consecuentemente las diferentes formas de aprender. Entonces, si yo quiero mejorar mis prácticas de enseñanza, tengo que comenzar también a prestar atención a la forma como aprende el sujeto. Ofrecer diversos escenarios y tareas, por ejemplo. Tengo que entrar en la ruta de generar varias tareas que no sean siempre la misma. Si es un taller, ¿verdad? Que pueda ser un taller que pueda tener un video asociado. En el otro caso puede ser un taller que tenga un documento asociado. Puedo cambiar las preguntas, puedo cambiar el orden de la estructura de un taller en este caso. Pero que las tareas sean diversas en términos de las exigencias que va a tener el sujeto para poder entender lo que va a hacer en este caso. Ofrecer diversos escenarios y tareas también e instrumentos para evaluar. Entonces, miren que la pregunta que está en este caso en el seminario de Moodle sobre cómo hacíamos antes y cómo hacemos después de trabajar RA. Piensen ustedes qué instrumentos utilizan para evaluar o cuáles han utilizado mayormente y por qué lo hemos utilizado. Ahora, la otra pregunta es si hoy todavía es pertinente eso
y hasta dónde es pertinente, porque tampoco es que vamos a entrar, como ha ocurrido con errores, de satanizar unas corrientes que antes se han dado que son muy buenas y entonces ya ahora dicen que no. No. La cuestión es dónde está el énfasis, porque no hay estrategia mala, ¿sí? No hay estrategia de evaluación inadecuada. Lo que es que no puede ser de pronto pertinente evaluar, por ejemplo, el desarrollo de la competencia de redacción y escritura, evaluarla preguntándole en un examen escrito a un estudiante qué es redacción, qué se tiene en cuenta para hacer un ensayo, ¿sí? Donde quizás si él hace un ensayo y cumple todas las normas que yo tengo establecidas, yo puedo asumir que él entiende plenamente qué es hacer un ensayo, más allá de que me haya respondido 10, 20 preguntas de una prueba escrita. Entonces, hay que comprender las diferentes formas de aprender y entender que hay varias formas de aprender. Hay que ofrecer diferentes escenarios, tareas de formación, ¿verdad? Que se correspondan con lo que se proyecta desde las competencias y los RA. Entonces, no es coger cualquier estrategia, es mirar ahora cuál estrategia en función de eso que yo espero que ellos aprendan. Si yo quiero que ellos presenten un análisis de un gráfico, mis tareas deben estar dirigidas a análisis e informes de gráficos en este caso, o en un laboratorio, por ejemplo. Igual pasaría con la evaluación, que de paso se convierte en esta perspectiva en un espacio de formación. La evaluación ya no es un momento, sino que es un escenario también de formación. Cuando estoy evaluando, sigo formando. Y entonces, como en una síntesis, las formas de aprender que debemos nosotros reconocer van a determinar, oigan bien, las formas tanto de enseñar y evaluar. Si yo creo que los estudiantes solamente aprenden repitiendo, les enseñaré para que repitan y les evaluaré para que repitan. Si yo considero que ellos aprenden resolviendo problemas, debo trabajar tareas que los lleven a resolver problemas y debo hacerle procesos de evaluación donde involucre definitivamente la resolución de problemas. Bueno, aquí está la ruta que les proponemos como hipotética, no validada, estamos apenas nosotros construyéndola, donde si bien asumimos lo que nos dice el GEDFO, en nuestro caso, partimos de un perfil de egreso, miramos nuestras competencias, miramos los RA de programa y los de cursos, seguimos con los contenidos y casi que al final, ¿verdad? En este caminar vamos a llegar a la metodología. ¿Qué quiero mostrar aquí? Que una implicación importante para cambiar las prácticas nuestras es cambiar las metodologías y los recursos. Normalmente uno profesa y describe en el Forfo 030 la metodología y coloca un listado de metodologías, sin importar si corresponde o no con pertinencia a lo que espero que ellos aprendan. Entonces aquí no, aquí la metodología debe estar, digamos, en el último eslabón del camino, cuando he recorrido y he reflexionado el perfil que tengo, las competencias que se esperan, los RA, los contenidos, y ahora digo, ¿y cómo lo hago? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué metodología? Entonces, esto para darle vida realmente al cambio metodológico y evaluativo que debe darse, porque también hay que pensar en este recorrido, cuando comencemos a mirar RA, ya directamente en programas y cursos, y los contenidos que no se refieren solamente al tema, habilidades, ahí pueden haber habilidades, pueden haber aptitudes, pueden haber procedimientos, los contenidos van más allá de la lista de temas, en este caso, ¿verdad? Aunque nosotros todavía pues nos quedamos un poco con esa idea. Tenemos que considerar y qué evidencias y productos van a salir a partir del RA que he programado. Un trabajo, pero un trabajo tipo que ensayo, artículo, unas diapositivas, un video, ¿qué va a salir como producto, verdad? En ese caso, y para que ese producto pueda darse, ¿qué necesito hacer en mi curso en las clases, verdad? Porque tampoco decir a los estudiantes, para el final del curso me entregan un trabajo y ustedes sábense quién puede. Y entonces el profesor debe estar, como digo acá, reflexionando, decidiendo y actuando de manera permanente sobre qué deben hacer y saber los estudiantes, sobre cuáles contenidos deben trabajarse, sobre cuáles métodos y recursos, ¿verdad? Y cómo hacer ese seguimiento. ¿Cómo voy a hacer el seguimiento? Con una rúbrica, con una lista de chequeo. Bueno, hay muchas cosas todavía, como les digo, que pueden ser importantes para este caso, pero cuestiones de tiempo, solamente queremos dejarle a ustedes también aquí las inquietudes. Ya la profe Sandra también les había compartido esto que está en un documento de la universidad. Es el ODOFO 020 que habla sobre las metodologías que pueden estar asociadas a este enfoque por competencia y resultados de aprendizaje. Pero, como les decía, no me queda bien decirle esta es la mejor o esta es la peor. Todas son pertinentes o no son pertinentes en función del contexto y la naturaleza de las asignaturas.
Entonces, ¿cuáles estrategias utilizar? ¿Verdad? Que sean pertinentes. ¿Qué condición debe tener usted en cuenta para la escogencia? En este caso. Bueno, entonces ya recogiendo todo lo que hemos dicho, pues una experiencia para tratar de concretar un poco esto, y como digo que apenas es un borrador de experiencia que tenemos, tiene que ver algo como lo que el ministerio plantea. El ministerio nos coloca también, que es un ejercicio donde establece en síntesis como una matriz de los contenidos, los resultados de aprendizaje, la actividad. La diferencia por lo menos que nosotros vemos aquí es que aquí el énfasis en los contenidos, si se pueden dar cuenta, es muy tradicional también. Puede que sirva, ¿no? Y no estamos diciendo que no. Pero el privilegio que nosotros queremos darle desde la universidad está en el resultado de aprendizaje. Y eso cambió en los forfos, tanto en el 030 como en el 018. Le hemos dado más presencia y protagonismo al resultado, que como les digo, en función de ello, es que tenemos que pensar, ¿y qué vamos a enseñar? Ah, bueno, decidamos si la lista de las cosas que vamos a hacer, y aparecen también las actividades y aparecen los criterios. Hoy les vamos a presentar apenas el ejercicio de la licenciatura, y el jueves vamos a estar presentando, como les digo, como si fuera una ampliación de todas estas ideas, lo que han hecho en la Facultad de Ciencias de Salud, las colegas que están allá de gestoras curriculares, con la compañera Melissa, la compañera Lina y Luz Angélica, que tienen un ejercicio muy interesante en lo que conozco de cómo ellos han venido implementando desde un curso que se llama Fonoaudiología y Discapacidad, lo que tienen. Y yo les voy a mostrar algo de la aproximación que he hecho en este tiempo, que he regresado a mis clases con un curso que se llama Práctica Pedagógica Investigativa, que es parte del área profesionalizante de la licenciatura en matemáticas. Pero tiene que ver con investigaciones, básicamente. Entonces, yo acudo al perfil, y esto también creo que es importante dentro de las implicaciones. Yo no me desprendo de las políticas y de las orientaciones institucionales. Entonces, ya no me olvido del perfil de mi programa. Voy al perfil que efectivamente está materializado en las competencias, pero vuelvo y regreso a él para no llegar a la costumbre de que no sabemos que existe un perfil, no sabemos qué dice el perfil, y si ustedes observan, yo he resaltado aquí en colores algunos detalles que tienen que ver con lo que les voy a mostrar ahora en lo que viene. Uno es que hay uno de los RA asociados con el tema de comunicación. Otro es que hay un RA que tiene que ver de pronto con trabajo en equipo. Y el otro tiene que ver con la condición y la capacidad de desarrollar metodologías para la investigación en educación, particularmente desde las prácticas de un profesor de matemáticas. Entonces, les repito, me moví en función de mi perfil, luego voy y preparo y establezco las competencias que tiene el programa. Ah, bueno, los propósitos también los he identificado de manera que sean coherentes con lo que la asignatura quiere. Y la asignatura, que es una práctica pedagógica en investigación, obviamente atiende, por ejemplo, a formar profesores con una sólida formación y capacidad disciplinar, pero también didáctica, pero también investigativa. Y un propósito fundamental del programa es privilegiar la práctica pedagógica como elemento esencial en la integración de los saberes. O sea que cuando yo haga práctica pedagógica debo posibilitar que el muchacho aprenda tanto matemáticas, didáctica, pedagogías y cosas de estas, ¿no? Y establezco entonces las competencias del programa. Una tiene que ver con comunicación, que le decía ya el nuevo formato nos va a permitir tener sistematizado así fácilmente. Yo escojo la competencia 10 que habla sobre comunicación oral y escrita, la competencia 4 que habla sobre gestión de procesos de investigación, y de inmediato identifico los RA que el programa me establece. Me dice que adapta el lenguaje y el estilo de comunicación según el contexto cultural, social, empleando con pertinencia diferentes medios y formas de presentación de de alguna manera, esos procesos de comunicación. Y el RA 4 del programa me dice, realiza procesos de investigación en aula que permiten describir, explicar y valorar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces yo espero que ellos realicen procesos de indagación en los que puedan describir, explicar, etc. Entonces ya tengo los RA del programa, continúo avanzando y establezco mis RA, mi propósito de asignatura, perdón, los construyo. Entonces digo que hay que brindar elementos teóricos para la formación e investigación. Digo en un propósito que debo promover hábitos escriturales y comunicativos. Después establezco una competencia y digo que comprenden el significado, la importancia y las implicaciones de la investigación.
propone diferentes formas de comunicación y enseguida establezco un RA. Si ustedes ven, esto es un proceso muy deductivo. Ya voy llevando a mayor nivel de detalle, ¿verdad? De refinamiento, el ejercicio de lo que ellos deben aprender y voy construyendo cada vez mayor número de acciones para poder trabajar en los aprendizajes. Luego, pues, en nuestro caso, ya tenemos establecido ahora con qué contenido puedo trabajar. Yo puedo comenzar a hacer un listado y no en temas no en una lista de temas, sino de cuestionamientos. El porqué de los profesores como investigadores, la práctica pedagógica investigativa y la formación de licenciados en matemáticas, la acción de investigar y la actitud investigativa. Y muchos de estos títulos realmente corresponden a documentos de estudio que son asignados posteriormente. Y repito, mantengo a la vista mis RA de programa y los RA de asignatura. Eso es para mí importante porque no me deja desviarme y me ayuda a construir y aportarle a la formación que el programa me está orientando. Entonces, en mis clases, bueno, como quiero de alguna manera generar procesos de reflexión y de discusión, hago grupos de discusión, utilizo talleres y en función de los talleres hay unas preguntas y ellos tienen que discutir y después socializar, o tienen que hacer exposiciones, o tienen que hacer un estudio de caso de alguna situación hipotética o de alguna actividad que yo les llevo a ellos para resolver, donde ellos son evaluados. Ellos se evalúan a partir de resolver tareas donde tienen que notar qué problemáticas aparecen al aprender esa matemática que se supone deben saber y que en muchos casos no la saben, pero eso nos permite a nosotros discutir muchos elementos. Hago aprendizaje invertido, porque yo tengo un aula classroom, como ahora les muestro las imágenes, que de alguna manera me garantiza a mí que ellos puedan acceder a documentos y a tareas que yo les voy asignando allá permanentemente. Lectura comentada, cojo uno de los artículos, uno de los documentos, lo llevo a la clase y cada uno va leyendo y les pido que me expliquen, me interpreten, me cuestionen, contradigan, ¿sí? O reafirmen lo que dice o no un autor en particular, pensando en la competencia comunicativa, como les había dicho, pensando en que ellos puedan de alguna manera sistematizar la indagación cuando les doy un taller para que miren qué hay en el taller y lo organicen en función de algunas categorías, por ejemplo, iniciales o a priori que ellos puedan generar. Entonces, esto como metodología de trabajo, esto como evidencias de evaluación que puedo después valorar, que son muchos talleres, y aclaro también eso, que son pruebas escritas. Yo hago exámenes parciales, no dejo de hacer examen parcial porque soy de los que creo que no son malos, son necesarios, pero no es la única manera con la cual yo puedo valorar el desempeño y el aprendizaje de mi estudiante. Hay informes escritos, que es un trabajo central de curso, con unas características particulares que yo les establezco y unos indicadores. Y está un portafolio que lo utilizo a través de esa herramienta de Classroom que ya les voy a estar mostrando. Aquí muestro varias de las cosas que yo utilizo para trabajar en función de lo que ya les he dicho. Esto es un primer taller o un taller que se llama Mis ideas, conocimiento y dificultades y errores. Con este taller ellos tuvieron que sistematizar y hacer un reporte de información de investigación frente a errores, dificultades que tuvieron al momento de abordar un cierto taller, que es este que está por acá, que parece que fuera un taller de ejercicio, pero tiene mucho más allá porque fueron situaciones pensadas con condiciones particulares de errores que suelen cometerse de un documento que yo utilizo y que lo que hago es adaptarlo a la tarea de formación con los licenciados, en este caso, de la licenciatura, para que ellos se den cuenta de que hay fallas garrafales todavía en ellos que están apenas iniciando y acá estos están en segundo semestre. Y también aquí, por ejemplo, está el cuestionario que yo les hago para una prueba que es una prueba abierta, porque a mí lo que me interesa es que escriban para yo revisar redacción, coherencia, contenido y de paso les coloco aquí los aspectos que voy a evaluar. Les digo que el dominio del tema, en lo teórico conceptual, la redacción, le hablo de alguna manera la pertinencia de la respuesta. Bueno, esto para mostrarles lo que ya llevo en mi clase. Este es unas imágenes del Classroom. Como les decía, aquí está el Classroom, este es el acceso que yo tengo para ellos, todos están allí. Aquí están los materiales para que pronto se alcancen a ver. Aquí están los materiales de apoyo dados y ellos tienen que trabajar con esto. Los van leyendo, yo les voy asignando tareas. Aquí están los talleres y las tareas que se van asignando. Y acá en la parte inferior realmente está, como diría yo, el portafolio, donde ellos van colgando sus tareas. Si es el trabajo, si es la exposición, si es el taller, lo que les voy pidiendo. Y miren que yo aquí puedo ver, por un lado, quién no entrega o quién entrega tarde, ¿verdad? Eso me permite calificar o revisar, por lo menos en una escala numérica, en este caso, aunque yo puedo establecer, y en muchos casos lo hago, establezco unos criterios para poder valorar los trabajos.
como les digo, en función de la presentación, de la redacción, etc. Algo así. He venido trabajando ya en esto, haciendo como unos instrumentos, uno como listas de chequeo. Voy en el camino de construir rúbricas, pero ya estoy por lo menos en el camino de la lista de chequeo para evaluar exposiciones. Lo que está en rojo son los aspectos que yo evalúo. Yo establezco unos rangos para decir que es aceptable, establezco unos rangos para decir que es sobresaliente, que es excelente o que es deficiente. Trabajo como 4 niveles de desempeño en cada uno de los casos. Y entonces aquí coloco los criterios que quiero evaluar, por ejemplo, en esta lista de chequeo, que todavía no es rúbrica porque no tengo definido detalladamente los niveles que se van a trabajar aquí en los criterios, pero sí puedo decir de alguna manera que en el criterio 1 el estudiante Jorge Eliezer tiene algunas dificultades y por tanto lo puedo valorar en un rango, ¿verdad? Frente a los aspectos que yo he dicho anteriormente y que los tengo presentes cuando voy a hacer este proceso. Y aquí está el formato del trabajo del curso que pido hacer y ahí aparecen los criterios a tener en cuenta y los aspectos que deben atender y la forma como lo van a estructurar. O sea, yo siempre les estoy diciendo lo que, de alguna manera, los aspectos que yo les pido deben tener en consideración, claro, bajo las libertades que se pueden ser y hacer. Y aquí siempre, como les digo, pendiente de mi RA, tanto del programa como de resultados, para no desconectarme de este proceso. Bueno, esto es parte de lo que he usado como para presentar y prepararle a ustedes siendo puntual y cumplido con el tiempo. Nuevamente, para quienes no hayan logrado hacer registro de asistencia, ahí les dejo para que lo hagan. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, no sé, profesor Iván, si hay algún espacio, como hemos dicho, 1 hora y hay que ser respetuoso. Lo planificado fue para 1 hora, en 1 hora rápida lo intenté hacer. Bueno, muchas gracias de verdad por el espacio que nos han permitido para trabajar estos elementos. Muy puntual, profesor Juan, muchísimas gracias. Es muy esclarecedor, además, todo el contenido de lo que se ha compartido en esta sesión de trabajo, me parece a mí. En aras de la puntualidad, voy a tener que insistir en lo importante que es utilizar el dispositivo que hemos colocado en la plataforma institucional para que las interacciones se puedan dar a través de los foros que nos permiten actuar en los momentos que tenemos disponibles o en los tiempos que tenemos para comunicarnos entre nosotros de manera sincrónica. Además, insistir en la importancia de la asistencia. En el chat hemos colocado el vínculo para las personas que tienen alguna dificultad con el código QR para ingresar directamente al espacio que tenemos. Entonces, para que quienes no hayan diligenciado la asistencia, por favor, utilicen ese vínculo que está ahí en el chat de este escenario. Y finalmente, recordarles que esta actividad que hemos planeado para la que llamamos sesión 3 continúa el próximo jueves. El pasado mañana, 4 de la tarde, vamos a continuar con este ejercicio desde la perspectiva o mejor, desde otra perspectiva diferente, con otras aproximaciones, con otras miradas que pretenden básicamente alimentar el proceso de construcción de conocimiento colectivo que empezamos alrededor de estos temas ya desde la semana anterior y bueno, y desde otros momentos y otros escenarios donde hemos tenido la oportunidad de interactuar alrededor de estos asuntos, ya particularmente con los programas. Entonces, de nuevo, tenemos el Moodle para interactuar alrededor del seminario, pero también tenemos los escenarios de nuestros programas, tenemos las oportunidades en que podamos interactuar alrededor de estos temas. Nos vemos entonces el próximo jueves a las 4 de la tarde en este mismo espacio. Que terminemos, quiero anotar algo de la próxima sesión. Y como le había dicho también a los colegas, como queriendo ser un poco consecuentes, nosotros establecemos 3 RA, de clasificar a partir de lo que ustedes lean o hagan, de alguna manera las características en relación a las implicaciones que tiene todo este proceso, ¿verdad? El otro es reconocer las características, las oportunidades y las limitaciones que ofrecen algunas estrategias. Pero hay uno que refiere a proponer una ruta. Nos gustaría en lo posible que el jueves quien tenga la posibilidad nos comparte una experiencia de cómo está haciendo. ¿Sí? Aquí no hay un camino, como le digo, correcto. Aquí siempre estamos experimentando y
en ese ir y venir en estos procesos. Entonces les dejamos también la inquietud para que nos propongan una ruta de formación. Nosotros vamos a colgar esta diapositiva, por lo menos este material lo vamos a subir allá en Moodle para que ustedes también tengan acceso allí y puedan de pronto revisar y mirar cositas que le puedan profundizar o detallar. Pero sí, les dejamos la invitación que el jueves, quien quiera, puede contar una experiencia de cómo hacer las cosas. Es bien interesante compartirlo. Era eso. Muchas gracias nuevamente. Fabuloso, y de eso se trata el ejercicio que estamos construyendo entre todos. Entonces, dicho esto y establecidos estos acuerdos, les agradecemos por su presencia el día de hoy, por su participación activa, y nos vemos el próximo jueves. La invitación, como es costumbre, les llegará en próximos minutos a través de sus correos para que podamos acceder tranquilamente el próximo jueves a las 4. Entonces, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todas y para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Juan, muy amable. Gracias.